acompañándoles con mucho gusto, y estamos con gusto este día con ustedes, a pesar de que no pude ir hoy a la iglesia, porque el miércoles salí positivo de COVID, pero ya, con la ayuda de Dios, hemos estado mejorando mucho, ¿verdad? Y esperamos en Dios estar 100% ya muy pronto. Vamos a orar. ¿Qué les parece para pedir la dirección de Dios por el estudio de esta mañana? Querido Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en esta reunión por medio de Zoom y poder estar unido a mis hermanos allá en Durango. Que, Señor, en esta hora, adorando juntos, podamos sentir la presencia de tu Espíritu Santo, la dirección que viene también de lo alto, y que podamos ser capaces de entender tu palabra, de comprenderla, de aceptarla, y que no solamente nos ayudes a entenderla, aceptarla, guardarla, sino nos des el valor y el poder de tu Espíritu Santo para vivirla. Para que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Con tu bendición y tu dirección lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quizá una de las figuras más innegables o más claras acerca de lo que es la relación del creyente con nuestro Dios es precisamente la del pastor y sus ovejas. Y pues encontramos innumerables referencias a ello desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Obviamente David, que aunque lo conocemos mayormente como rey, en sus orígenes, cuando era jovencito, fue un pastor, y fue un pastor de los buenos, ¿verdad? Porque Jesús dijo que el asalariado, cuando viene la fiera, ¿verdad?, huye, y las ovejas se pierden. Pero dice, el buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. Y sabemos que David enfrentó al oso y al león para poder rescatar a las ovejas. Así que él era un buen pastor. Y cuando él escribe Salmo 23, pues lo escribe desde la perspectiva de conocer lo que es un buen pastor. Y por eso él dice, no, Jehová es mi pastor, y nada me va a faltar, porque él es el buen pastor. Entonces, esta ilustración es muy clara, ¿no?, acerca de nuestra relación con Dios. Ahora, ¿por qué elige Dios, o por qué elige Jesús una ilustración así? O sea, ¿por qué es el pastor y la oveja? Y bueno, no hay que esforzarse demasiado para ver las características de una oveja para entender por qué. Y si usted estudia las cualidades o las características de una oveja, se va a dar cuenta que las ovejas pues son bastante indefensas. O sea, no tienen forma de defenderse mayormente. No tienen aguijones, no tienen ah, cualidades pues para defenderse. Son bastante indefensas, y entonces son presa fácil de diferentes depredadores. Las ovejas son bastante torpes, no son buenas para orientarse, se pierden fácilmente, necesitan de una guía
que les diga por dónde ir y a dónde ir. De otra manera, no saben por sí mismos. Por eso en el Salmo 23 dice que el pastor guía a la oveja a fuentes de aguas frescas y pastos verdes. Porque el pastor sabe dónde está, la oveja no sabe dónde está. Necesitan protección, ¿verdad? Porque son indefensas, necesitan guía. Otra cosa que tienen las ovejas es que cuando están solas, es cuando están más desprotegidas, más indefensas. Todavía existe cierta cantidad de protección cuando mantienen unidas, porque las ovejas cuando son atacadas y forman un círculo unido, mantienen a las crías o los más indefensos en el centro y las ovejas más fuertes están en la periferia. Y aunque no es totalmente infalible, pero de cierta forma crea confusión en los enemigos que tratan de atacarlas y entonces de esa manera ellas pueden mantener bastante bien su protección, ¿verdad? Así que dentro de que iba a decir indefensidad, suena feo, dentro de su incapacidad de defenderse, sin embargo, encontramos que pueden mantenerse unidas y eso las ayuda a defenderse. Así que esa es otra cualidad. Otra de las características de las ovejas es que necesitan aguas tranquilas, aguas reposadas, ¿verdad? Para poder tomar. Una oveja es incapaz de beber de agua corriente. Tiene que tener un agua que esté reposada, ¿verdad? Como en una poza, en una, ¿cómo le dijéramos? O sea, cualquier lugar que no esté corriendo el agua, ¿verdad? Que esté tranquila. Entonces, por eso en el Salmo dice junto a aguas de reposo, de pastorearás, porque ahí es donde pueden tomar agua las ovejas sin problema. Entonces, sin ser estas todas las características, hermanos, es interesante entender que las ovejas pues no son quizá el mejor animal al que nosotros pudiésemos querer ser comparados, porque son torpes, son incapaces de orientarse por sí mismas, son indefensas, no, no son muy capaces de hacer cosas por sí mismas, son bastante dependientes. Y sin embargo, pues eso precisamente nos enseña una lección importante para nosotros, porque Dios nos llama a sus ovejas. Entonces, para que podamos ser sus ovejas necesitamos reconocer que somos incapaces por nosotros mismos de vivir la vida cristiana. No me gusta mucho tanto el término de la vida cristiana, sino la vida. Para mí existe una sola vida, ¿no? Para vivir en esta vida necesitamos depender de nuestro Dios. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que la vida de dependencia con Jesús. Jesús dijo que si alguno quiere seguir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo para que tome su cruz y seguirle. O sea, la vida cristiana es una vida de negación propia. No podemos vivir la vida pensando que nosotros podemos hacerla por nosotros mismos, sino que tenemos que depender de alguien más, en este caso nuestro Señor, el buen pastor, ¿verdad? Tenemos que seguirle a él. Y el trabajo de nosotros como oveja es seguir al pastor, ¿verdad? De hecho, una de las cualidades que distinguen al grupo
que conocemos como los 144,000 descritos en Apocalipsis 14, dice que siguen al Cordero donde quiera que va. O sea, a Jesús, ¿verdad? El pastor, que también es el Cordero de Dios, dice que las ovejas del Señor le siguen donde quiera que va. Una característica muy importante de los 144,000 que han aprendido a seguir a Jesús. Ahora, ¿qué tan complicado es seguir a Jesús? Bueno, llegará un tiempo, según lo que nos dice la Escritura, en que va a ser cada día más y más difícil seguir la verdad en Jesús, porque va a haber mucha clase de confusión. El libro de Mateo, capítulo 24, menciona que en los últimos tiempos habría falsos maestros, habría falsos profetas que engañarían a muchos. Y eso nos indica que precisamente en los últimos días, a medida que estamos más y más cerca de la venida de Jesús, esta clase de cosas van a ser más y más comunes. Una de las advertencias que Jesús le dijo a sus discípulos fue: si escuchan que yo estoy en el desierto, dice, no vayan. Si escuchan que estoy en tal aposento, dice, no vayan. Hablando de los falsos cristos, ¿verdad? Jesús les recomienda a sus discípulos no vayan a ver. ¿Por qué? Porque el tipo de engaño que Satanás hará en los últimos días en suplantar a Jesús será tan bueno que es mejor evitarlo a exponerse a él, porque muchos habrán de caer o ser engañados a través de esas apariciones o pseudo apariciones de Jesús que Satanás va a efectuar también en el fin del tiempo. Así que habrá muchos intentos del enemigo para engañar, ¿verdad? Al rebaño del Señor, para desviarlo. Y hay una cosa aquí interesante, hermanos, es que aunque hay personas que intentan corregir la iglesia o intentan arreglar las cosas que están mal en la iglesia, uh, tratan de hacer ¿cómo se llama? Una limpieza en la iglesia. Esto es algo que nosotros no tenemos el control de. Es el Señor el que tiene el control y el que hace las cosas que tiene que hacer. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser fieles a sus directrices, a sus enseñanzas, a su liderazgo. Y entonces es Dios el que hace las cosas a su debido tiempo. Y a nosotros lo que nos corresponde es hacer nuestra parte, de acercarnos a Dios, de buscar al Señor, de conocer al pastor, ¿verdad? Porque lo que escuchamos hace un momento en la lectura bíblica fue que dice, ustedes no me escuchan, ustedes no me hacen caso, ustedes no escuchan mi voz porque no son mis ovejas. El Señor necesita ovejas que escuchen su voz y hagan su obra, hagan su voluntad, ¿verdad? Le sigan. Y en los últimos tiempos, a la medida en que las voces van a ser más confusas, y en el que los engaños van a ser más difíciles, para aprender a reconocer esos finos detalles de la voz de Dios, ¿verdad? Que solamente conoce el que se ha mantenido cerca de él, el que se ha mantenido fiel a él, es el que va a poder discernir todos esos engaños y poder salir victorioso al final de ellos. Es importante, hermanos, que nosotros podamos reconocer que necesitamos más de ese espíritu de oveja, ¿verdad? Para que podamos entender que no es porque nosotros somos capaces o porque somos fuertes o porque somos
muy buenos para hacer alguna cosa es que vamos a poder salir adelante en los tiempos de crisis. Es nuestra capacidad de seguir a Jesús, de escuchar su voz y de ir en pos de él. Y esas personas que a veces tratan de reformar o de transformar a la iglesia, pues olvidan que no somos nosotros los que tenemos esa capacidad, sino es Dios, ¿verdad? Y, y eso es algo que no debemos olvidar. No tenemos esa capacidad nosotros de cambiar a las personas, es solamente es Jesús el que tiene poder de transformador de las personas. Y aquellas personas que claman de que no, de que la iglesia, que los pecados que hay en la iglesia, las fallas y los errores de la iglesia, bueno, no son ellos los que escogieron esta iglesia. Esta iglesia fue escogida por el Señor y no la escogió por perfecta, la escogió así de imperfecta como es. Y Él está trabajando en su iglesia y la ha estado llevando hacia el punto donde Él va a hacer su obra final a través de esta iglesia. De hecho, la comparación o la fotografía de la iglesia que nosotros vemos a través de la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, entendemos que es la iglesia de los últimos días, ya no hay otra iglesia, esta es la iglesia que existe antes de la venida de Jesús. Por lo tanto, esta iglesia, esas características nos describen a nosotros, es una iglesia tibia. Pero si hay tibieza en la iglesia, bueno, tenía que ser así. Si hay cosas que no están bien en la iglesia, las cosas que son las que tienen que ver con el consejo del testigo fiel y verdadero, ¿verdad? Y el problema principal de la iglesia, ¿cuál es? Según el libro de Apocalipsis capítulo 3, dice que la iglesia piensa, dice que, o sea, ¿dónde viene esa tibieza, verdad? Es que la iglesia piensa que está bien, la iglesia piensa que no necesita nada, la iglesia piensa que está rica, que es rica, que no necesita ninguna cosa, no necesita ayuda. Y eso es precisamente el espíritu contrario al de oveja. Porque dice, yo soy rico, me he enriquecido. No tengo necesidad de ninguna cosa. Sin embargo, el testigo fiel, el buen pastor, le dice a la iglesia, tú, sin embargo, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El contraste es increíble, ¿no? Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, al ciego, desnudo, miserable, pobre. Es como que no tiene una relación con otro y sin embargo existe ese abismo entre cómo la iglesia se percibe y lo que como Jesús la mira. Y esto, mis hermanos, es precisamente lo que hace el orgullo. El orgullo transforma nuestra forma de mirar, transforma nuestra forma de percibir, nos hace mirar una fantasía, un engaño, algo totalmente erróneo. Y, y eso es donde nosotros tenemos que pensar y poner la atención en el mensaje de que estamos hablando en esta mañana, de que ser oveja implica humillarse delante del Señor, implica ser humildes, implica que el Señor tiene el control, implica que Él es el soberano, implica que Él es el que tiene control de cuándo, el cómo, el que hace las cosas, cuándo las hace. No somos nosotros los que vamos a finalmente a lograr un cambio aquí o allá, una transformación. Es Jesús, es nuestro Dios que va a hacer las cosas en su momento, cuando Él lo desea así. Ahora, ¿cuándo es el momento de escuchar el mensaje de qué tal testigo fiel a la iglesia de la Odisea? Bueno, la respuesta a ese mensaje es hoy, ¿verdad? No es mañana, es hoy. ¿Y cuál es ese mensaje? Si yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, oro refinado en fuego, que cubras
que tomes las vestiduras blancas, dice, para que cubras la vergüenza de tu desnudez y que unges tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas son las que tiene la recomendación, ¿verdad? Del testigo fiel y verdadero. Hace un tiempito atrás, fíjense qué interesante, leí, hay una cita de Ellen White en Primeros Escritos que dice que el zarandeo dentro de la iglesia ocurrirá por el testimonio que viene como resultado de escuchar el consejo del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea. ¿Bien? Si no lo captaron, se lo repito. Que el zarandeo viene como resultado del testimonio que viene como resultado de escuchar el consejo del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea. Y esto me llama la atención porque este consejo, mis hermanos, es mirar a Jesús, es ir a Jesús, es vivir a Jesús. Por ejemplo, la parte del oro refinado en fuego se sabe que se refiere al amor que se manifiesta por obras, no las que hacemos para tratar de alcanzar un objetivo, ¿verdad? No, es las obras que vienen como resultado del amor a Jesús. Y, o sea, no nada más el que dice amo, 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 sino el que lo manifiesta a través de las obras de amor, ¿verdad? Un amor que hace, que se compromete, que existe en forma real y no nada más hipotética o en teoría. Las vestiduras blancas de las que se refiere es la justicia de Jesús. Si hay un tiempo que nosotros necesitamos la justicia de Jesús, realmente es en ese tiempo, precisamente, estar vestidos de Jesús, vestidos de su justicia, vestidos de su evangelio. Es algo sumamente importante. Y el otro, el colirio, ¿verdad? Es el discernimiento espiritual, porque para que podamos ver, noten que cada uno de los consejos tiene que ver con la condición de la iglesia. Dice, soy rico. Dice, bueno, eres pobre en realidad. Para que seas rico necesitas comprar oro refinado en fuego. Estás desnudo. Para que dejes de estar desnudo tienes que estar vestido de las vestiduras blancas. Estás ciego. Para que dejes de estar ciego necesitas ungir tus ojos con colirio. Porque el discernimiento espiritual es sumamente importante para ese tiempo, para poder discernir tanto los ataques espirituales como los espíritus de ese tiempo, ¿verdad? Para saber, de acuerdo con la ayuda del Espíritu Santo, qué clase de espíritu hay detrás de cada vamos a decir que de las intenciones de las personas, de las enseñanzas que por ahí escuchamos, ¿verdad? Y para discernir, pues también la palabra de Dios y tener la capacidad de conocer la verdad tal cual es. Entonces, mis hermanos, el espíritu de oveja, o sea, la actitud de oveja y la actitud del orgullo, que son totalmente opuestas, nos indican que para que nosotros podamos realmente tener el Espíritu de Jesús en nosotros, para que podamos tener esa realidad, ¿verdad? De que Jesús es el que está al control, de que es la iglesia de Jesús. Necesitamos ser ovejas. Y pareciera ser que no nos gusta muchas veces a nosotros seguir o depender de, sino que nos gusta tener el control, nos gusta sentirnos que somos capaces, nos gusta sentirnos que podemos. Y pues la mayor quizá demostración de esta clase de iglesia fue la iglesia
farisaica, la iglesia que le dijo no a Jesús. Le dijo, no, nosotros estamos bien, no necesitamos a Jesús. Y que en un momento dado, cuando vieron la necesidad, dijeron, no, pues mejor matamos a Jesús, porque si no, Él va a destruir nuestra forma de vida, ¿no? Nuestra religión. Y como si las religiones tuvieran sentido sin Jesús, ¿no? Y fueron capaces de hacerlo, mataron a Jesús para deshacerse del problema que ellos tenían como religión judía. Y precisamente es lo que nosotros hemos hecho muchas veces cuando tenemos ese orgullo de pensar que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos, que nosotros podemos salir adelante solos, que nosotros podemos andar por nuestra propia cuenta porque somos capaces, porque somos fuertes, porque somos todas esas cosas que nos hace pensar el orgullo. Bueno, es cuando Jesús no puede realmente estar con nosotros, ¿no? Nosotros lo hemos echado fuera. Y de esa manera entonces no somos la iglesia que Jesús necesita, en la que Jesús se puede manifestar realmente en estos días. Y por eso es que al final del mensaje a la Odisea, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta, ¿verdad? A la puerta de la iglesia, está tocando a la puerta de la iglesia para ver si esta iglesia va a abrir la puerta a Jesús. Y si Jesús toca la puerta de la iglesia, quiere decir que Jesús está fuera. Ustedes recordarán que yo he usado esta parte de Apocalipsis varias veces en mis predicaciones. Creo que es importante hacer énfasis en este mensaje, hermanos, porque es un mensaje que tiene mucha relevancia para estos tiempos finales. Y la actitud de los hijos de Dios para ser ovejas, para tener esa actitud de humildad, de dejarse guiar, de ser dependientes de alguien, que en este caso es nuestro Señor Jesús y su Santo Espíritu, son características fundamentales para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Es interesante que el Señor no dice, no, yo voy a juntar un ejército de lobos para enfrentar al mundo y destruirlo a través de mi ejército de lobos. Dice, no, Él tiene un rebaño de ovejas, ¿verdad? Y el éxito o la victoria de esas ovejas está garantizada al seguir a Jesús, al seguir al buen pastor. Él los habrá de guiar por medio de cualquier circunstancia hasta llevarlos seguros al redil celestial. Y existe otra ilustración en la Biblia acerca de los lobos que se visten de oveja. Y bueno, es interesante, ¿verdad? Porque pues, el lobo, podemos imaginar que el lobo pues, es un animal rapaz, un animal capaz de comerse a una oveja, y que se viste de oveja para ser aceptado por las ovejas, porque quizás reconoce que es el lugar correcto, ¿verdad? El ser oveja, pero no ha aprendido a ser oveja o no ha querido ser oveja. En otras palabras, el orgullo lo ha dominado, ¿sí? Y porque Dios puede cambiar el lobo a oveja, puede cambiar el corazón de lobo a corazón de oveja, tiene poder para hacer eso, pero cuando el lobo prefiere vestirse de oveja en vez de ser cambiado en oveja, puede aprender a hablar como oveja, puede aprender a verse como oveja, a actuar como oveja, pero en el fondo lo que lo mueve es el orgullo personal. Entonces, finalmente no deja de ser lobo, ¿verdad? Y obviamente pues hará muchas cosas en la iglesia, pero no bien, no hará bien para el Señor, no hará la obra del Señor, sino quizá más bien hará daño a las ovejas, ¿verdad? Porque pues es un lobo, ¿verdad? El lobo
no, no está allí para, para beneficiar a las ovejas, sino para sacar ventaja de las ovejas. A fin de cuentas, hermanos, nosotros somos los que decidimos cómo queremos vivir nuestra vida. El orgullo es algo que a medida que más lo ejercitamos, menos capaces somos de detectarlo. Hay personas que a veces piensan que obran con un celo, ¿verdad? Para cuidar la causa de Dios, que porque piensan que tienen que hacer esto o aquello, porque tienen un gran celo de las cosas de Dios, cuando en realidad es orgullo. Lo que quieren hacer es pues, sobrepujar su voluntad sobre la de los demás y, tratando de manifestarse como grandes seguidores del Señor o personas que son sumamente santas o quieren a veces imponer su pensamiento, su forma de, de pensar sobre los demás y de esa manera no es realmente el seguir a Jesús, ¿verdad? Sino es orgullo el que está queriendo imponerse y queriendo manifestarse. Y entre más ese orgullo se practica, más y más difícil es detectarlo. Por eso es que ¿cómo se llama? Los fariseos no fueron capaces, la mayoría de ellos, de doblegar su corazón a Jesús. Jesús los llamó de muchas maneras, ¿verdad? Trató de acercarse a ellos, a veces con formas un poquito hasta recias, duras, pero solamente un puñadito de ellos fueron capaces de aceptarlo, ¿verdad? Como Nicodemo, como José de Arimatea. Fueron la mayoría de ellos, ¿no? Quiero pensar que Jairo, después de que Jesús resucitó a su hija, fue un seguidor de Jesús, ¿verdad? La Biblia no dice nada más de Jairo. Pero esos pocos que fueron capaces de seguir a Jesús, pues nos dan esperanza, ¿verdad? De que no importa cuán grande sea nuestro orgullo, si nosotros nos doblegamos delante de Jesús, si nos humillamos delante de Él, si le pedimos que Él quebrante nuestro corazón y lo transforme en un corazón de carne, que Él pueda quebrar nuestros vasos, ¿verdad? Que son nosotros que somos vasos de barro y hacernos de nuevo a su imagen con el Espíritu de Jesús en nuestro corazón, el Espíritu de humildad, para que Él sea el que tenga el control, para que Él sea el que tenga en su mano nuestra vida y que nosotros podamos depender de Él y ser guiados por Él. Entonces, pues, qué importancia, mis hermanos, es la que podamos entender esto y vivir de esa manera el resto de vida que Dios nos da en esta tierra. Porque yo creo que aquí estriba la diferencia entre los que habrán de ser victoriosos y los que habrán de fracasar en este camino. No es el que piensa estar firme, ¿verdad? No es el que piensa estar fuerte por sí mismo. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sino es aquel que de una forma humilde, tranquila, sencilla, sigue a su pastor porque lo conoce, porque conoce su voz, conoce su enseñanza y lo puede reconocer aún en medio de la confusión más grande, conoce a ese pastor. Hace muchos años escuché la ilustración acerca de un indio, o sea, un indígena, bueno, no sé si llamarle indio o indígena, un indio americano, lo llevaron a la ciudad y nunca había estado en la ciudad, había vivido en el campo toda su vida.
y estando en la ciudad con el ruido de los carruajes y de la gente, había mucho ruido en esa calle. Y de pronto él dice que escuchó un grillo. Y, y entonces lo miraron todos como extrañeza y dicen, ¿un grillo? No, escuché un grillo aquí. Y, y dijo él, sí, escuchó un grillo. Y entonces, orientándose por el sonido, cruzó la calle y había un árbol que tenía un poco de pasto a su alrededor, unas plantas, y ahí en medio de esas plantas, él fue buscando hasta que tomó algo entre sus manos y cuando regresó le mostró, había un grillo en sus manos. Y todo el mundo se quedó asombrado y dice, ¿cómo fuiste capaz de escuchar un grillo en medio de todo esto? Y dice, bueno, es que el oído de ese indio americano estaba entrenado para escucharlo, pero estaba acostumbrado a oírlos y aún en medio de toda la turbulencia de la ciudad fue capaz de escuchar el canto de un grillo. ¿Qué hubiera pasado, sin embargo, si alguien hubiera arrojado una moneda y escuchar los tintineos de la moneda contra el piso? A lo mejor eso hubiera llamado la atención de más de uno, ¿verdad? Porque es un sonido que los de la ciudad sí reconocen. Y bueno, aprender a escuchar la voz de nuestro maestro, hermanos, es una labor diaria. En la medida en que más nos familiaricemos con esa voz, más la vamos a reconocer y, y nos ayuda a entender que nuestra existencia, nuestra vida, tiene que ver con aprender a seguir a Jesús cada día, aprender a seguirle en cualquier circunstancia, aprender a seguirle aunque pueda ser en contra de nuestra seguridad personal, ¿verdad? Pero eso solamente va a ser posible en la medida que nosotros, al conocer más y más a Jesús, aprendemos a amarle más, nuestro compromiso con Él crece, nuestro amor con Él aumenta y, y por eso vamos a estar dispuestos a pagar cualquier precio al final de cuentas, porque esa conexión con Él vale más que ninguna otra cosa. No hay otro camino más que el camino de seguir a Jesús. Cualquier otra cosa que la vida pueda ofrecernos no significa realmente nada, porque el que aprendió a seguir a Jesús así, sabe que Él es el único camino. No hay otro, no hay nada mejor, no hay ninguna otra opción. Cualquier otra cosa es solamente falsedad. Y el que tiene esa seguridad, ¿verdad? Lo va a seguir donde quiera que va, a cualquier costo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque podamos ser ovejas del Señor, para que podamos recordar cada día que somos sus ovejas, que necesitamos depender de Él, necesitamos su dirección, necesitamos su guía, su enseñanza, para que podamos andar por el camino correcto. No es tu capacidad, no es mi capacidad, no es mi inteligencia, no es tu inteligencia. No es ninguna cualidad que nosotros podamos desarrollar, nuestra experiencia, no son ninguna de esas cosas los que nos van a mantener en el camino correcto. Es solamente nuestra capacidad de seguir a Jesús. En nuestra incapacidad, reconocemos que tenemos la capacidad de seguir a Jesús. Nuestro el reconocer que no podemos por nosotros mismos es también al mismo tiempo el reconocimiento de que solamente es por seguir a Jesús, por depender de Él, por estar dispuestos a ser guiados por Él. Que Dios nos bendiga y que su palabra pueda seguir haciendo su obra cada vez más completa en nosotros, que nuestro deseo de seguir a Jesús pueda manifestarse precisamente en cada día, tomar su palabra, ser guiadas por Él
ser transformados, ¿verdad? Por el poder de esa palabra, no porque nosotros queramos cambiar, sino porque el Señor va transformándonos a través de ella día a día. Y que de esa manera el Señor pueda bendecirnos hoy y cada día que nos da de bien, para honra y gloria de su nombre. Que Dios les bendiga una vez más.